el atentado contra Donald Trump nos deja varias cosas mientras revisamos los testimonios de quienes allí estuvieron. ¿Esto fue un atentado? ¿Esto fue un complot? ¿Es un lobo solitario? ¿O eso es lo que están intentando hacernos creer? Lo que dice el testigo que vio y que anunció y que denunció lo que estaba ocurriendo. Tenía un rifle, podíamos verlo claramente con un rifle, absolutamente. Lo estábamos apuntando, la policía estaba allí abajo corriendo por el suelo. Somos como, oye hombre, hay un tipo en el techo con un rifle. Y la policía estaba como, ¿qué? ¿Sabes? Como si no supieran lo que estaba pasando. Esto es lo que cuenta uno de los testigos que se encontraba en el lugar. Y esto es lo que vamos a revisar hoy en Fuera de Orden. ¿Fue un atentado? ¿Hay un complot? ¿Qué está pasando en Fuera de Orden? Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. El mundo está con las riendas en manos de criminales y eso queda perfectamente claro. Gracias por estar acá en tu canal favorito de actualidad política de Hispanoamérica, de Venezuela y del mundo, pero en tu idioma. El análisis de lo que ocurre está acá y se puede seguir realizando gracias a los aportes que recibimos en nuestra cuenta en Patreon. Patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf es tu apoyo, el que nos ayuda a seguir contando lo que ocurre y analizando lo que pasa. Para nosotros es un verdadero honor que te encuentres allí de nuestro lado. Gracias por darle me gusta a este video, por ayudarnos a crecer suscribiéndote al canal, activando las notificaciones para estar siempre al tanto de lo que hacemos. Recuerda que también estamos en Facebook. Allí en nuestra página de Facebook también seguimos creciendo. La fase superior de la izquierda es el crimen. No lo olvides, que si los dejas entrar no los verás salir y te robarán la vida, la forma de caminar y hasta la agua de los floreros. Y seguimos. Amigos, lo que hemos visto en estos últimos días es la confirmación de cómo la tecnología, al alcance de cualquiera, se ha convertido en el peor enemigo de los complotados, de los enemigos de la libertad, de los que quieren imponer la mentira y los que quieren además hacernos creer las cosas en función de sus intereses. El hecho de que hoy en día cualquier persona pueda tener un teléfono en sus manos con el cual grabar lo que ocurre a su alrededor, se ha convertido en la principal amenaza para aquellos que pretenden vendernos sus mentiras como si fuesen verdades irrebatibles. Sobre todo los medios de comunicación de izquierda, que les sirven fundamentalmente a la agenda del mal, que pretende señalar como de ultraderecha, como ultraconservador y como enemigo de la libertad a todo aquel que se opone a sus asquerosas ideas, a su asquerosa Agenda 2030, a sus asquerosidades de la izquierda, donde lo bueno es malo, lo malo es bueno, donde el consumo masivo de drogas se vende como una maravilla, donde el narcotráfico se vende como una actividad comercial más y donde lamentablemente las guerras terminan siendo el instrumento para imponernos su verdad y no para luchar por la libertad de los pueblos. Vistas las cosas de esa manera, evidentemente cuando usted tiene un teléfono con capacidad de grabar lo que ocurre a su alrededor, tiene el poder suficiente para rebatir las mentiras de CNN, para contrastar lo que dicen los medios de comunicación y para hacerse preguntas y por supuesto dudar. Cuando vemos todo lo que ha salido en las redes sociales de personas que asistieron al evento en el que se atentó contra la vida de Donald Trump, vemos cómo la verdad está afuera, tal cual como decía el lema de la serie Los Expedientes X. Y en esa profusión de verdades, donde la verdad es gratis y la mentira hay que pagarla, nos damos cuenta de algo muy especial y muy particular. Amigos, no estamos en el año 1963, donde ocurrieron tantas cosas anómalas alrededor del asesinato de John F. Kennedy que hasta el día de hoy son un misterio. Porque no se sabe la trayectoria de la bala, porque no se sabe cuántas balas fueron, porque no se sabe quién puso al pistolero donde lo puso, porque no se sabe por qué otro pistolero terminó asesinando al presunto asesino de John Kennedy y por qué razón se le trasladaba de la forma en que se le trasladaba sin la debida protección. ¿Qué pasó en 1963? Todavía no lo sabemos. Pero yo estoy completamente seguro de que si en el año 1963 hubiésemos tenido la tecnología que tenemos hoy, los teléfonos que tenemos hoy y la posibilidad de que cualquier ciudadano haya podido grabar desde distintos ángulos lo que ocurrió, ese
misterio no hubiese durado tanto tiempo. Lo que sí es una realidad, amigos míos, es que queda perfectamente claro que el servicio secreto, que la seguridad, que el gobierno de Biden le puso al expresidente Trump, cometió gravísimas fallas y permitió que este atentado ocurriera. Y estamos diciéndolo de forma conservadora. Hubo, por decirlo menos, negligencia, porque si revisamos las cosas, alguien podría hablar de complicidad. Pero las versiones son tan evidentes, las evidencias son tan contundentes que a los propios medios de comunicación normalmente ubicados en la acera contraria a Donald Trump no les ha quedado más remedio que empezar a contar las cosas que se están viendo. Esta mañana, durante una entrevista con la cadena de televisión ABC, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, admitió que el intento de asesinato de Donald Trump se debió a un fallo de su seguridad e informó que se llevará a cabo una investigación independiente para lograr determinar qué fue lo que pasó. Y cuando él dice una investigación independiente, ¿a qué se refiere? Cuando el señor secretario de Seguridad habla de que hubo fallos y que harán una investigación, cuando dice haremos una investigación, ¿quién va a investigar? Van a investigar los mismos jueces y fiscales que han mantenido durante 4 años a Donald Trump de juicio en juicio por cualquier barbaridad. Van a utilizar a los mismos jueces que han condenado a Donald Trump por estupideces en las cuales se le condena a él por delitos que, en caso de que sean reales, también han sido cometidos por quienes los acusan. Porque cuando al señor se le acusa de haberse llevado documentos clasificados por error, como dice él, por error a su vivienda personal, Biden también dijo lo mismo. Y a Biden no se le enjuicia ni se le condena. A Donald Trump sí. Aparece una prostituta y dice que ella extorsionó a Donald Trump para no revelar que habían sido amantes y lo condenan a él por haber pagado, pero no la condenan a ella por haber sido una extorsionadora. Si una cosa es verdad, la otra también. Por lo tanto, si ella extorsionó, ella también debería estar condenada y no lo está. Esos son los que van a investigar. Esos son los que van a decidir si hubo un complot para asesinar a Donald Trump. Esos son los que van a revisar las actividades que el Servicio Secreto de los Estados Unidos realiza para proteger a personalidades incómodas para el sistema, que la progresía asquerosa que se ha apoderado de medios de comunicación y del propio sistema en los Estados Unidos, de las propias estructuras del Estado. Son ellos los que van a investigar esto. Por supuesto que el encargado de la seguridad sale en defensa, dice que se cometieron errores, pero de una vez niega que haya habido cualquier complot. Y la pregunta es, ¿y quién te preguntó? ¿Por qué te defiendes de esa manera? Diría un abogado conocedor del derecho romano, excusatio non petita, accusatio manifesta. Unequivocally false. Es una afirmación inequívocamente falsa. Vigilamos muy de cerca un entorno de amenazas muy dinámico. El expresidente comúnmente era constantemente o estaba constantemente bajo amenaza. Tomamos en serio cada amenaza, hacemos los ajustes necesarios. Hemos reforzado la seguridad para el expresidente, al menos en junio. Y no hemos recibido ninguna solicitud de medidas adicionales. Inequívocamente es falso. ¿A qué se refiere él con que es inequívocamente falso? Él dice que es inequívocamente falso que se diga que han sido negligentes, pero al mismo tiempo dice que van a investigar. Es decir, él ya determinó, no hemos sido negligentes. Hemos hecho todo lo que consideramos que debe hacerse para proteger a Donald Trump. Y si han hecho todo, ¿por qué ocurrió este atentado? Si han hecho todo lo que debían hacer, ¿por qué hubo el número de fallas que fueron evidentes y que todos pudimos ver? ¿Por qué se tardaron tanto en ver dónde estaba ese francotirador? ¿Por qué si tenían ustedes colocados francotiradores en todos los puntos delicados, permitieron que una terraza que estaba al alcance de un fusil de asalto como el que se utilizó estuviese desprotegida? Si tenían drones, si tenían helicópteros, si tenían francotiradores, ¿por qué nadie observó lo que ocurría? ¿Y por qué los llamados de atención de la gente que estaba en la zona no fueron atendidos debidamente por la policía?
¿Por qué razón hubo tantos baches en la evacuación de Donald Trump en ese momento? ¿Por qué había mujeres, no por el caso de que sean mujeres, hombres o mujeres, pero había unas mujeres actuando, que todas las pudimos ver, que no tenían ni siquiera la estatura requerida para salvaguardar la vida de una persona que la superaba en estatura? Es perfectamente claro que si usted va a servir de escolta de una persona, usted tiene que tener al menos su misma estatura para poderlo proteger. Pero estamos hablando de unas personas, en este caso eran unas mujeres, que no alcanzaban la estatura mínima para hacer la debida protección de la personalidad bajo la cual tenían que actuar. Resulta ser que hemos conocido que como parte de esta negación de la ciudadanía, porque es negar la ciudadanía colocar a personas en cargos y en posiciones en función de su género, en función de su orientación sexual, en función de la minoría a la cual pertenecen. Entonces aquí se ha confundido la inclusión con la obstrucción. Porque no se trata de que usted, para ser inclusivo, meta a trabajar a una persona que sufre de enanismo por ser exagerado. No, porque tenemos que incluirlo. Y entonces tenemos una persona que sufre de enanismo que quiere ser escolta. Y si no le permitimos ser escolta, entonces lo estamos excluyendo. Aquí no se trata ni de que lo quieras incluir o lo quieras excluir. Aquí se trata de capacidades. Y si usted va a custodiar a una persona que mide 1,89 m, usted tiene que tener por lo menos 1,89 m. No tiene ningún sentido que por políticas de inclusión de género hayan metido al 30% de agentes de custodia en el servicio secreto mujeres solamente por ser mujeres, cuando esas mujeres no tienen la estatura requerida para custodiar a la persona que están custodiando. Aquí no se trata de excluir ni de incluir, se trata de las capacidades. Y el físico es una cosa importante cuando se trata de proteger a una personalidad. Y lo acabamos de ver en vivo y en directo. Y entonces el Señor dice que eso es redomadamente falso. No, es redomadamente evidente, todos lo vimos. Todos vimos el desconcierto precisamente de las mujeres que estaban alrededor de la custodia. De cómo una inclusive se escondió detrás del cuerpo de Donald Trump, una cosa insólita. Es decir, una de las personas que estaba encargada de proteger inclusive a riesgo de su propia vida a la persona a la cual custodiaban, en vez de saltar a protegerla, se escondió detrás de Donald Trump. Y otra de ellas estuvo dando vueltas alrededor, viendo alrededor, intentando tapar con su cuerpo a Donald Trump sin lograrlo porque no tenía la estatura requerida. ¿Estamos inventando? No. Eso todos lo pudimos ver. Pero hay algo adicional. Hubo un testigo que estaba en el sitio, que habita en la zona, que conoce el lugar y que estaba allí desde temprano, que vio al pistolero subirse al tejado y tomar posición y junto a otros vecinos le advirtió a la policía e ignoraron su reclamo. Vamos a escucharlo. Y esto no es ni de ningún medio de comunicación pro-trumpista ni ningún conspiranoico. Un reportaje del medio de izquierdas de la Gran Bretaña, enemigos de Trump fundamentalmente y promotores de eso que llaman defensa de la democracia, que para ellos defender la democracia es llamar a todo aquel que no les gusta de ultraderecha. No pueden ocultar la verdad y han entrevistado a un testigo. Vamos a escuchar lo que dicen. Nosotros hemos estado hablando con varias personas, ya que han estado saliendo de este horrible evento, gente muy emocional, gente muy molesta. Como puedes imaginar, mucha gente muy asustada. Greg estaba. Alguien que estuvo aquí, no estabas dentro del evento. No, pero estabas afuera. Cuéntanos, ¿qué viste? Tuvimos una fiesta aquí todo el día. Puedes ver el lugar detrás de nosotros, el invernadero agrícola. Tuvimos una fiesta. Y todos decidimos, hey, ¿sabes? Cuando escuchamos a Trump ahí arriba, vamos a caminar por el campo. Nos quedamos junto a los árboles donde está la sombra y miramos la lluvia. Escuchamos bien el meeting. No podíamos verlo, pero podíamos escucharlo. Así que subimos y probablemente de 5 a 7 minutos de discurso de Trump, estoy estimando, no tengo ni idea cuánto era, pero pasados unos minutos notamos al tipo arrastrándose del brazo, arrastrándose por el techo del edificio a nuestro lado, 50 pies de nosotros, así que estábamos parados allí y estábamos apuntando al tipo que se arrastra por el techo y tenía un arma.
Tenía un rifle, podíamos verlo claramente con un rifle, absolutamente era un arma. Lo empezamos a apuntar con el dedo, la policía estaba abajo corriendo por el suelo y nosotros diciéndoles, hay un hombre con un rifle en el techo. Y la policía estaba como, ¿qué? ¿Sabes? Como si no supieran lo que estaba pasando. Estamos diciéndole en el techo, podemos verlo desde aquí, lo sabemos. Él está gateando en el techo. Y lo siguiente es que, sabes, que estoy pensando para mí mismo, ¿por qué Trump sigue hablando? ¿Por qué no lo han sacado del escenario? Estoy parado allí apuntándolo. Por 2 o 3 minutos, el servicio secreto nos está mirando desde lo alto del granero. Estoy apuntando a ese lugar. El hombre está parado allí y lo siguiente que sabemos es que escuchamos los disparos. ¿Estás seguro que los disparos vinieron de ese tipo en el techo? 100% seguro. Y él estuvo allí por un par de minutos. Lo vi arriba por un par de minutos. Al menos 3 o 4 minutos. Y le dijimos a la policía y al servicio secreto que lo estábamos apuntando para el servicio secreto. Nos miraban desde lo alto del granero. Nos estuvieron mirando todo el tiempo cuando estábamos parados. ¿Lo veían con binoculares? Probablemente no. Porque la forma en la que estaba la pendiente estaba detrás de donde podían ver. Pero ¿por qué no hay un servicio secreto en toda la zona de estos techos? Este es un lugar, no es muy grande. El hombre se ha hecho todas las preguntas que hay que hacerse en un momento como este. ¿Por qué no estaban cubiertas todas las áreas? Que el tipo se podía proteger por la forma de los techos y no tenían un dron para sobrevolar la zona. ¿Por qué este hombre y sus acompañantes estuvieron cerca de 3 o 4 minutos diciéndole a la policía, hay un hombre armado en el techo, y la policía no actuó y el servicio secreto no se movió? ¿Por qué los trataron como unos locos? ¿Cuál era la función del servicio secreto? ¿Proteger a Trump o proteger al pistolero? ¿Cuál era la intención al permitir que esa gente allí gritara y se concentrara en ver al pistolero? Para entretenerlos y hacerlos creer que ese era el pistolero que iba a dispararle a Trump. O ese pistolero que luego resultó muerto era un señuelo para entretener y quitar la atención del verdadero pistolero. Eso es algo que se ha dicho con respecto al atentado, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Parece que aquí no han variado los métodos. Pero lo que sí ha cambiado son los tiempos. Porque ahora, donde quiera, hay alguien con un teléfono y donde quiera hay alguien dispuesto a dar su parecer sobre lo que ocurre. Todos estaban muy asustados. Vi lo que pasó, le volaron la cabeza al tipo. El servicio secreto le voló la cabeza, ¿ok? Pero ¿estás bastante seguro de que le dispararon al tipo? Absolutamente, 100%, sí. Lo vi pasar y los vi acercarse a él después. Se arrastraron por el techo, tenían sus armas apuntándole, asegurándose de que estuviera muerto. Estaba muerto y eso fue todo, se acabó. Estoy muy impactado, el tipo estaba, puedes ver el techo blanco justo allí. Nada más y nada menos que estaba en colores apagados, tenía ropa ajustada bronceada. Vimos el rifle lanzándose mientras intentaba gatear. Quiero decir, vimos el rifle 100%. Estoy absolutamente seguro de que era un rifle. No sabría decir cuál, no estaba lo suficientemente cerca para leer la etiqueta, pero era un rifle. Absolutamente era un rifle. Al hombre le preguntan cómo procesó lo que acabo de ver. Ya vamos a ver la forma en que él lo procesa. Pero atención aquí con esto porque creo que es importante. Amigos, vamos a revisar un poco la historia. Usted puede pensar que se puede cometer un error en un país que no está acostumbrado a que existan atentados como este. Pero en los Estados Unidos, cosas como esta han ocurrido por lo menos de forma fatal en 4 oportunidades. Lincoln, McKinley, Garfield, Kennedy. Hubo atentados contra Gerald Ford, hubo atentados contra Reagan, que lo balearon. Hubo atentados contra Theodore Roosevelt, hubo atentados contra Franklin Delano Roosevelt, hubo atentados contra Trump, contra Truman, hubo atentados contra los demás presidentes. A todos se les intentó. Inclusive Obama, hubo un loco que echó unos tiros frente a la Casa Blanca. Ha habido casos de gente que se ha prendido candela a lo bonzo frente a oficinas públicas, como pasó frente a la oficina del Departamento de Estado cuando se encontraba a su cargo McNamara, creo que era, en el gobierno de Johnson.
que en protesta por la guerra de Vietnam se echó candela encima y se prendió fuego. Es decir, no estamos hablando de una cosa que el servicio secreto no pueda tener en cuenta. No estamos hablando de algo que pudiese no ocurrir jamás. Pero además de eso, tenemos la experiencia fundamental del tema de Kennedy. Para los que somos fanáticos de los expedientes X y de todo el contenido vinculado al asesinato de Kennedy, todos sabemos la cantidad de teorías que hay con respecto al asesinato de Kennedy. Que si fue Fidel Castro, que si fueron los anticastristas, que si fue la mafia. Inclusive hay una tendencia un poco más contemporánea que establece que si utilizamos la forma de pensar de la época, o mejor dicho, la forma de pensar básica de que el autor intelectual de un crimen normalmente es aquel que será beneficiado si ese crimen se ejecuta. ¿Quién fue el principal beneficiado del asesinato de Kennedy? Su vicepresidente Johnson, que se quedó en la presidencia para culminar el periodo y luego fue electo para un periodo más. Y esa teoría que establece que a Johnson se le podría haber como interesado en el asesinato, se fortalece por otro tema, que el asesinato de Kennedy fue en Texas y Johnson era de Texas. Se decía además, en aquel entonces, que el asesinato de Kennedy respondía a la ultraderecha, a un pistolero solitario que actuó impulsado por teorías que lo colocaban como un promotor de la agenda de la Unión Soviética de la época, porque el señor había viajado a la Unión Soviética y se vendía como alguien algo perturbado con ciertas ideas locas. Estamos hablando de Lee Harvey Oswald. Y Lee Harvey Oswald, cuando se le captura, muchos de los testigos en la zona dicen que hubo más de un tirador, que es imposible que el sitio donde se encontraba Lee Harvey Oswald coincidiera con los disparos mortales que se llevaron por delante la vida de Kennedy, que no se tiene certeza de que haya podido disparar los suficientes tiros para asesinar a Kennedy, herir al gobernador que se encontraba a su lado y dejar además balas regadas por el sitio. Que hubo una bala mágica que le dio a Kennedy, que se devolvió, y que le dio al gobernador y se volvió a devolver. Es la teoría que se ejecuta o que se deja clara en la famosa comisión que investigó el asunto y cuyos resultados y conclusiones formaron parte de la famosa película de Oliver Stone, JFK. Es un buen momento para volver a ver esa película, porque de alguna manera nos deja claro que el caso de Kennedy fue una situación lo suficientemente traumática como para entender que es imposible pensar que una acción como esta pueda responder a un lobo solitario sin que se le detecte. ¿Por qué? Porque luego de lo que ocurrió con Kennedy, las metodologías para la protección de personalidades cambiaron, porque acuérdense de algo, que fue el asesinato de John Fitzgerald Kennedy y después fue el asesinato de Martin Luther King, fue el asesinato de Malcolm X y fue el asesinato de Bobby Kennedy. Es decir, estamos hablando de una serie de hechos traumáticos contra personalidades, magnicidios, que llevaron al Servicio Secreto de los Estados Unidos a entrenarse de forma seria para evitar que esto volviera a ocurrir. Y desde el 63 en adelante hubo intentos, pero no ha habido un nuevo asesinato de esa magnitud. En tal sentido, amigos míos, cuando vemos algo como esto, ¿dónde llegamos? No sé qué decir, dice el hombre. Y yo creo que tiene razón, él no sabe qué decir. No sabe qué decir porque está tan conmocionado como estamos nosotros. Porque el gran planteamiento es, ¿cómo pudo ocurrir esto? Y este humilde ciudadano, habitante de este pequeño pueblo de Pensilvania, que fue junto a sus vecinos, hizo una parrilla, hizo una fiesta para escuchar a Trump, donde ni siquiera lo iban a ver. Decidieron quedarse en la zona donde ellos viven y escucharlo, sin verlo. Ven cómo está un pistolero, anuncian a la policía que hay un pistolero y la policía no hace nada. Continúa el joven. Te diré, si sabes, si yo caminara cerca de allí con cualquier cosa
que puedan los servicios secretos considerar un problema, no estaría aquí hablando contigo ahora mismo. Es básico. El Señor dice, ¿qué hubiese pasado si yo paso caminando con un arma? Y fíjense una cosa importante que el Señor dice en el corte anterior, que el techo donde se encontraba el tipo era blanco y que la ropa que el muchacho llevaba era oscura. Por lo tanto, era imposible no verlo en el techo. Ese es un detalle importante. Tan importante como el hecho de que Lee Harvey Oswald haya sido detenido, aparece golpeado. Todos vemos, vean el video, cuando Lee Harvey Oswald, quien supuestamente le dispara a Kennedy, el tipo sale con un fusil también. El tipo aparece con el rostro golpeado, supuestamente porque se le golpeó al momento de que lo detuvieron. Aparece con el rostro golpeado y cuando lo van a llevar a presentarlo frente a la prensa, no hay una protección del perímetro y aparece Jack Ruby, un tipo vinculado a la mafia, y le deserraja 3 tiros y lo mata. Y después Jack Ruby muere sin mayor explicación. Entonces, estas cosas podían ocurrir en el 63. Amigo, en el 2024 no puede. En el 2024 no pueden ocurrir estas cosas. Y por eso es que este joven se pregunta, pero no sé por qué un tipo que estaba parado allí no fue detectado. ¿Por qué un tipo que estaba parado allí y señalado a la policía y al servicio secreto se subió por el techo? ¿Cómo lo hizo? ¿Sin que nadie lo detectara? Esa es una gran pregunta. Y merece respuesta. ¿Quién va a responder ante esto? Por cierto que el periodista hizo preguntas muy pertinentes. Y creo que lo fundamental es esto, ¿no? Que lo pusimos al inicio. Atención. Apuntando, la policía estaba allí abajo corriendo por el suelo. Somos como, oye hombre, hay un tipo en el techo con un rifle. Y la policía estaba como, ¿qué? ¿Sabes? Como si no supieran lo que estaba pasando. Después de todo esto, amigos míos, a mí me llama la atención algo. Ustedes escucharon claramente lo que dijo, ¿no? El joven. Creo que quedó perfectamente claro que el joven explica una situación en la que, en efecto, hubo, por decirlo menos, dejadez y negligencia del servicio secreto y de la policía, que ante los llamados de los vecinos que estaban viendo al pistolero no hicieron nada, sino hasta después que el tipo disparó. Después de haber visto eso, amigos, yo creo que es importante escuchar de nuevo cómo deja de lado el secretario de Seguridad, deja de lado los cuestionamientos que se hace y prácticamente dice que no, que todo estuvo bien. Vamos a escuchar de nuevo lo que dice el tipo. Unequivocally false assertion. Vigilamos muy de cerca un entorno de amenazas muy dinámico. El expresidente comúnmente está bajo amenaza. Tomamos en serio cada amenaza. Hacemos los ajustes necesarios. Hemos reforzado la seguridad para el expresidente al menos en junio. Y no hemos recibido ninguna solicitud de medidas adicionales. Inequívocamente, las acusaciones son falsas. Es lo que dice el señor. Bueno, yo le voy a recomendar algo, presidente Trump. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Estimado señor presidente Trump, llama a tu asesor Gustavo, porque uno nunca sabe. Y oye, no vaya a ocurrir una desgracia y usted no tenga quien lo atienda. En los Estados Unidos el mejor asesor de seguros es tu asesor Gustavo. Pólizas de seguro, pólizas de vida y pólizas de viaje. Siempre debes tener un seguro a la mano porque usted nunca sabe cuando se aparece por ahí un pistolero y quiere acabar con usted. No, amigo, no permita eso. Tu asesor Gustavo en todo el territorio de los Estados Unidos está allí para ayudarte. Tu asesor Gustavo, asegúrate bien. Y si estás en la Florida, recuerda que comprarte un carro es mucho más fácil de lo que tú crees. No importa el tema de los documentos, del estatus migratorio, el acceso a crédito, porque la gente de Cars by Eli se encarga de que tengas tu carro bueno, bonito, barato y financiado. Llámalo de mi parte y cuando compres tu carro, tu vehículo, tu auto con Cars by Eli en la Florida y en los estados cercanos, si llamas de mi parte,
En Cars by Elite te van a dar un bono de $500 en la inicial de la compra de tu vehículo. Cars by Elite, tu carro nuevo, bueno, bonito, barato y financiado. A todas estas, amigos míos, yo creo que el asunto es mucho más grave de lo que lo estamos viendo. Yo voy a repetir el tema. A mí me parece que es importante que lo veamos de nuevo. ¿Por qué razón estos tipos, cuando se les dijo que había un pistolero arrastrándose por el techo armado con un rifle, no hicieron nada? Y yo no quiero caer en la conspiranoia, porque ustedes saben que yo soy enemigo de la conspiranoia, de las teorías conspirativas y esas cosas. Eso es muy divertido para un guión, pero para una serie de ficción. Pero a mí me gusta de verdad contrastar los hechos. Y entonces aquí es donde hay que preguntarse varias cosas. ¿Por qué tardaron tanto? ¿Por qué había un pistolero tan cerca? ¿Por qué no hubo una debida protección del perímetro? ¿Por qué se permitió la actuación de esta manera? ¿Por qué fueron tan, digamos, tan poco diligentes a la hora de la evacuación? ¿Por qué se permitieron tantas licencias a la hora de la protección al presidente Trump? ¿Se hizo de forma deliberada una protección laxa del presidente Trump para permitir que algo como esto ocurriera? ¿Hubo alguna orden para permitir que ese pistolero actuara? ¿O ese pistolero era un señuelo, como se dice que fue Lee Harvey Oswald? Vamos a repetir lo de Lee Harvey Oswald. Vean la película JFK, que está basada en lo que fue la investigación del caso. El famoso informe que se hizo sobre el asunto. En dicho informe se dice que es imposible que haya habido un solo tirador, que haya sido un solo pistolero el que mató a Kennedy, que pudo haber habido por lo menos 2 más. Y se piensa que, o se puede especular, porque todavía no hay una investigación clara al respecto, que a Lee Harvey Oswald se le ordenó, se le impuso allí en el lugar para que hiciera lo que hizo, con toda la intención de culparlo a él del asunto, para que al momento de que ocurriera el asesinato fuera él el capturado y los otros que estaban más cerca y que iban a asegurar que el asesinato se ejecutara, simple y llanamente pudieran salirse con la suya. Después que uno ha visto tanta cosa, amigos, evidentemente uno tiene el derecho a dudar de que ese pistolero haya actuado por su cuenta, que se haya vuelto loco un día, se incluyó al Partido Republicano para salvar la barrera de seguridad, se le quitó el fusil a su papá y salió y se vistió de una determinada manera, prácticamente buscando que lo vieran, para que la gente mirara hacia donde él estaba. Y quienes estaban alrededor de este muchacho estaban viendo hacia él, pero no estaban viendo hacia otro lugar. No estaban viendo si había otras personas igual. Puede evaluarse por los videos en la zona si había otras personas allí actuando en función de lo que iba a ocurrir. Porque hay teorías. Hay teorías que indican que dentro del público había gente actuando extrañamente. Eso es verdad. ¿De verdad hubo seguridad para el presidente Trump? ¿O estamos en miras, en vistas y ante los hechos que pueden dejarnos claro que hubo y que hay aún una conspiración para sacar a Trump del medio, sea como sea? De eso va a haber que seguir hablando. Pero les tengo 2 noticias, una buena y una mala. Trump sigue vivo. Chávez se murió y no volverá. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está en el